La Pimpinela Escarlata, por Baronesa de Orczy. Capítulo 15. La duda. Marguerite Blakeney había visto cómo la figura oscura de Chauvelin se había abierto paso a través del salón de baile. Mientras sus nervios llegaban a un grado extremo de excitación, se veía obligada a esperar únicamente. Permanecía aún sentada en el pequeño despacho, todavía solitario, observando a través de las cortinas que no cubrían totalmente la puerta las parejas que bailaban en el salón contiguo. Las miraba, pero en realidad no veía nada. Escuchaba la música, pero no era consciente de ningún sonido. Lo único que percibía era un sentimiento de expectación y de ansia. Intentaba imaginarse en su mente lo que quizás estaba sucediendo en el piso de abajo. El comedor debía de estar casi desierto. En aquel momento sonaba la hora fatídica en la que, mientras Chauvelin esperaba, tenía que entrar la Pimpinela Escarlata, aquel misterioso jefe que se había convertido para Marguerite en un ser irreal y extraño, en un hombre cuya oculta identidad resultaba un enigma. Habría deseado entrar también él ya en el comedor para verlo en el instante en que entrase. Sabía que con su intuición femenina podría reconocer inmediatamente en el rostro del desconocido, fuera quien fuera, la enérgica personalidad de un jefe y de un héroe, la habilidad del águila que sabía remontarse por encima de los demás, aunque en aquellos instantes corría el peligro de quedar atrapada por las alas en una trampa indigna. Como mujer pensó en aquel hombre con profunda tristeza. Lamentaba la ironía del destino que permitía, con tanta crueldad, que el león valeroso sucumbiese por el mordisco de una rata. Su deseo era que la vida de Armand no hubiese estado en peligro. Sin duda habrá creído usted, milady, que yo era una persona muy poco cortés, dijo de repente una voz muy cerca de ella. Pero he tenido muchas dificultades para poder transmitir su mensaje, ya que al principio me era imposible encontrar a Blakeney. Marguerite había olvidado por completo tanto a su marido como el mensaje que le había enviado. Su mismo nombre, pronunciado por Lord Fancourt, le había sonado como algo extraño y desconocido. En los últimos 5 minutos no había hecho más que revivir con toda intensidad la vida pasada anteriormente en la calle Richelieu. Por entonces Armand estaba siempre a su lado, la quería, la protegía, la guardaba frente a las diversas y sutiles intrigas que se maquinaban constantemente por aquellos días en París. Al fin conseguí encontrarlo, siguió diciendo Lord Fancourt, y le transmití su mensaje. Me dijo que enseguida daría órdenes a los criados para que preparasen los caballos. ¿Encontró, pues, a mi marido? Preguntó Marguerite, que aún estaba totalmente distraída. ¿Le puedo dar mi recado? Sí, estaba medio dormido en el comedor. Al principio no fue tan fácil despertarlo. Se lo agradezco mucho, dijo ella de forma mecánica, intentando organizar sus ideas. ¿Me hace usted el honor de bailar conmigo antes de que esté listo el coche? Preguntó Lord Fancourt. Creo que no me es posible. Tendrá que perdonarme, pero estoy muy cansada y el ambiente del salón de baile resulta opresivo. En este caso le recomiendo la sala de estar. El ambiente es deliciosamente fresco y podré ofrecerle alguna cosa para beber. No parece encontrarse bien, Lady Blakeney. Lo único que me pasa es que estoy muy cansada, repitió ella débilmente, mientras dejaba que Lord Fancourt la acompañara a la sala de estar, donde las luces apagadas y el verdor de las plantas parecían refrescar el aire. Cuando el ministro le acercó la silla, Marguerite se sentó rápidamente, ya que aquellos momentos de espera se le hacían enormemente largos e intolerables. ¿Por qué no vendrá Chauvelin a comunicarle el resultado de sus averiguaciones? Lord Fancourt había estado muy atento, pero él ya apenas oía lo que le decía, y de repente le espetó de forma brusca esta pregunta. ¿Vio usted a alguien más en el comedor hace un instante, además de Sir Percy Blakeney? Solo estaba Chauvelin, el agente del gobierno francés. Se encontraba también medio dormido en el otro rincón de la sala, dijo el ministro. ¿Por qué me lo pregunta, milady? No sé, pero ¿se acuerda usted de la hora que era cuando entró en el comedor? Debió ser alrededor de la 1:05 o la 1:10. Lo que me gustaría saber es lo que está pensando.
añadió el caballero, dándose cuenta de que los pensamientos de la hermosa dama estaban muy lejos y de que evidentemente no atendía a las observaciones inteligentes de sus palabras. Con todo, era verdad que sus pensamientos no estaban tan lejos, ya que únicamente se concentraban en el comedor de la misma casa donde Chauvelin se hallaba tranquilamente sentado, aguardando a su enemigo. ¿Habría fracasado el francés? Por un instante, esta posibilidad se convirtió para ella en una esperanza. La esperanza de que la Pimpinela Escarlata hubiera sido advertida por Sir Andrew y de que, al fracasar la emboscada de Chauvelin, no hubiera podido atrapar al pájaro. Con todo, la esperanza dio paso enseguida al temor. Si había fracasado, ¿qué le ocurriría entonces a Armand? Lord Fancourt había comprendido finalmente que su interlocutora no le escuchaba. Consiguientemente, buscaba una ocasión para poder marcharse. Incluso para un ministro resulta muy enojoso estar en compañía de una dama, aunque sea muy hermosa, y ver que ésta menosprecia los esfuerzos más titánicos para entretenerla. ¿Quiere que vaya a ver si el coche ya está preparado?, dijo haciendo una última tentativa. Gracias, muchas gracias. Si quiere usted hacerme este favor, se lo agradeceré mucho. Siento ser una compañera tan aburrida, pero estoy muy cansada y quizás estaría mejor sola. Marguerite deseaba verse libre del ministro. Presentía que Chauvelin, igual que el zorro al que tanto se parecía, debía de estar rondando al acecho aguardando la primera ocasión para hablar a solas con ella. Sin embargo, a pesar de que Lord Fancourt ya se había marchado, el francés no apareció. ¿Qué habría sucedido? Sentía que la suerte de Armand pendía de un hilo. Tenía un miedo indecible de que Chauvelin hubiese fracasado y de que la misteriosa Pimpinela Escarlata hubiese conseguido escabullirse de nuevo. Sabía que el francés no tendría piedad ni misericordia. Chauvelin había formulado ya su alternativa, y nada podía contentarle. Tenía un espíritu muy rencoroso. Creería que ella le había engañado a propósito, y viendo que el águila se había escapado una vez más de la trampa, sacaría su deseo de venganza con la presa más humilde, Armand. Pero ella había hecho todo cuanto le fue posible. Había destrozado sus nervios por causa de su hermano. No podía quedarse allí sentada sin hacer nada. Tenía que ir a ver lo que había ocurrido, aunque fuese lo peor para ella. Con todo, se sorprendía de que Chauvelin aún no hubiese venido para descargar su cólera e ironizar acerca de la suerte que le esperaba. En aquel momento se presentó Lord Grenville para decirle que el coche estaba preparado y que Sir Percy la aguardaba con las riendas en la mano. Marguerite se despidió de su distinguido acompañante diciéndole «Hasta pronto». Al atravesar los distintos salones se encontró con varios de sus amigos que intentaron detenerla para hablar con ella. Marguerite, sin embargo, les dedicaba únicamente unas amables palabras de despedida. El ministro acompañó a la hermosa Lady Blakeney hasta el final de la escalinata. En el vestíbulo la aguardaba un auténtico ejército de jóvenes que quería decir adiós a la reina de la moda y de la belleza, mientras los magníficos caballos de Sir Percy mostraban su impaciencia golpeando el suelo con sus patas. Cuando se encontraba al pie de la escalera, en el preciso instante en que se despedía definitivamente del ministro, Marguerite vio de repente a Chauvelin. El francés se disponía a subir tranquilamente, frotándose con mucha suavidad sus delgadas manos. En su rostro inmutable había una extraña expresión. Parecía a la vez divertido y asombrado, al tiempo que sus ojos astutos miraban a Marguerite con raro sarcasmo. «Señor Chauvelin», dijo ella deteniéndose al pie de la escalinata en el instante en que el francés le hacía una estudiada reverencia. «Mi coche está fuera. ¿Quiere usted acompañarme?» Con una cortesía mayor de la acostumbrada, el hombre le ofreció su brazo y la acompañó hasta la puerta. Había mucha gente en el vestíbulo, ya que los invitados de Lord Grenville se disponían también a marchar. Por lo demás, apoyados en las barandas, había otros que contemplaban cómo la distinguida concurrencia bajaba y subía por la amplia escalinata. «Chauvelin», dijo al fin Marguerite en medio de su desesperación, «debe usted decirme lo que ha ocurrido». «¿Qué ha ocurrido, mi querida lady?», dijo él con asombro fingido. «¿Dónde? ¿Cuándo?» «Me está torturando, Chauvelin. Esta noche le he presentado mi ayuda y creo que tengo derecho a estar enterada de lo que sucedió. ¿Qué pasó en el comedor hace unos momentos cuando daba la 1 en punto?»
Marguerite hablaba en tono muy bajo, confiando en que entre el bullicio general sus palabras solo serían oídas por el hombre que tenía a su lado. En aquellos momentos reinaba una gran paz y un gran silencio en el comedor. Yo estaba durmiendo en el extremo de un sofá, mientras Sir Percy hacía lo mismo en el otro. ¿Nadie entró en la sala? Nadie. Entonces, ¿hemos fracasado los dos? Así es, probablemente hemos fracasado. Pero en este caso, ¿qué le ocurrirá a Armand? Preguntó ella en tono de súplica. La suerte de Armand está pendiente de un hilo. Ruegue a Dios, mi querida lady, para que el hilo no se rompa. Debe usted recordar, Chauvelin, que he trabajado por su causa con lealtad y sinceridad. Recuerdo mi promesa, respondió él tranquilamente. El día en que la Pimpinela Escarlata y yo nos encontremos en Francia, Saint-Just volverá a los brazos de su encantadora hermana. Lo cual significa que la sangre de un hombre valiente caerá sobre mis manos, dijo Marguerite con un estremecimiento. ¿Se trata de su sangre o la de su hermano? Estoy seguro de que en estos instantes su esperanza es la misma que la mía. Que la enigmática Pimpinela Escarlata salga hoy mismo para Calais. No espero más que una cosa, ciudadano. ¿Y qué es? Que su señor Satanás requiera sus servicios en otra parte, antes de que el sol ilumine el nuevo día. Sus palabras resultan para mí un cumplido muy halagador, ciudadana. Marguerite había intentado retener por un momento a aquel hombre en medio del vestíbulo, con el propósito de averiguar los pensamientos que se ocultaban detrás de aquella máscara sutil, cuya expresión se parecía tanto a la de un zorro. Chauvelin, sin embargo, seguía con su misma actitud cortés, sarcástica y misteriosa. Ni un solo gesto permitió vislumbrar a la pobre y angustiada dama si lo que ocultaba aquel rostro era motivo de temor o bien daba paso a la esperanza. La puerta del vestíbulo estaba rodeada de invitados. Cuando Lady Blakeney se dispuso a salir del palacio en dirección al coche, una bandada de admiradores pareció escoltarla hasta el patio, deseosos de contemplar por última vez el resplandor deslumbrante de su belleza. No obstante, antes de separarse definitivamente de Chauvelin, la dama le tendió una de sus pequeñas manos al tiempo que, con aquel gesto tan suyo, que manifestaba una especie de súplica infantil, le decía: «Deme una esperanza, amigo Chauvelin». El francés, con una cortesía impecable, se inclinó sobre aquella mano casi diminuta y después de observar su elegancia y su blancura a través del encaje negro que la cubría con su delicada transparencia, puso sus labios sobre los dedos ligeramente sonrosados. «Ruegue a Dios para que el hilo no se rompa», repitió con una sonrisa enigmática. Tras esto, el hombre se alejó, permitiendo que la bandada de admiradores se acercase más todavía a la luz rutilante que buscaban. Mientras el espléndido grupo de jóvenes distinguidos estaba pendiente de cualquier movimiento de Lady Blakeney, Marguerite vio como aquel rostro astuto y zorruno desaparecía de su vista. Capítulo 16. Richmond. Pocos minutos más tarde, envuelta en lujosas pieles, Marguerite estaba sentada junto a Sir Percy Blakeney en el asiento delantero del magnífico coche, mientras los 4 soberbios caballos hacían retumbar la tranquila calle. A pesar de la suave brisa que refrescaba las ardientes mejillas de Marguerite, la temperatura nocturna era agradable. Las casas de Londres quedaron muy pronto a su espalda. Atravesaron rápidamente el viejo puente de Hammersmith y Sir Percy hizo que sus caballos tomaran la dirección de Richmond. El río iba dibujando agradables y delicadas curvas como si fuera una serpiente de plata bajo el resplandor de la luna. A lo largo del camino, los árboles proyectaban a intervalos sus largas sombras. Mientras tanto, los caballos seguían corriendo incesantemente, sin que las manos seguras y vigorosas de Sir Percy los frenaran un solo instante. Aquellos viajes nocturnos después de los bailes y los banquetes londinenses seguían siendo para Marguerite un constante alivio. Le gustaba la excentricidad de su marido, que prefería llevarla cada noche a su espléndida mansión junto al río en vez de tener una casa en la populosa ciudad de Londres. Sir Percy disfrutaba guiando sus caballos a través de los caminos solitarios e iluminados por la luna,
en tanto que a ella le gustaba sentarse en el asiento delantero del coche y sentir en su rostro la agradable brisa de verano después de soportar el ambiente cargado del baile y de los salones. El viaje no era demasiado largo. A veces, si los caballos no estaban cansados y Sir Percy les dejaba correr a sus anchas, necesitaban menos de 1 hora para llegar a casa. Aquella noche el coche parecía volar a lo largo del camino próximo al río, como si fuera el mismo diablo quien lo condujera entre sus dedos. Como de costumbre, Sir Percy no decía ni una sola palabra a su esposa. Se contentaba con mirar hacia adelante sosteniendo levemente las riendas con sus manos estiradas y blanquecinas. Marguerite le miró disimuladamente un par de veces, pudiendo contemplar su perfil elegante, así como uno de sus ojos cansinos y perezosos, bajo la ceja perfectamente trazada. A la luz de la luna, aquel rostro tenía una expresión singularmente grave, que trajo a la memoria de Marguerite los días felices de su noviazgo, antes de que su marido se convirtiera en el bufón tonto e insustancial que parecía desperdiciar su vida en banquetes y en mesas de juego. En aquellos momentos, sin embargo, a la luz de la luna, se podía distinguir la expresión cansina de sus ojos azules. Lo único que pudo ver fue la línea dura de su mentón, la punta rígida de su boca y la forma maciza de su frente despejada. Indudablemente, la naturaleza se había portado bien con Sir Percy. Sus defectos tenían que atribuirse a su desgraciada madre medio loca y a su distraído y desesperado padre. Ninguno de los dos se había preocupado en absoluto de la joven vida que iba creciendo entre ellos y que probablemente empezaba ya a ser perjudicada por su gran despreocupación. De repente, Marguerite sintió una intensa simpatía por su marido. La crisis moral que acababa de padecer la hacía más indulgente con las faltas y los errores de los demás. Comprendió entonces que un ser humano puede ser dominado y tiranizado por el destino, hasta el punto de quedar inerme ante su fuerza espantosa. Si alguien le hubiera dicho una semana antes que él ya haría de espía entre sus propios amigos y que entregaría a un hombre valiente en manos de sus enemigos, se habría reído burlonamente de esta idea. Sin embargo, había hecho todo esto. De nuevo, era posible que la muerte de aquel hombre valiente se debiera a su acción, igual como hacía 2 años había hecho perecer al marqués de Saint-Cyr, con unas palabras imprudentes. En aquel caso, no obstante, fue moralmente inocente, ya que no tuvo ninguna intención de perjudicarle seriamente. Fue el destino la simple causa de todo. En cambio, esta vez había cometido a propósito un acto indigno por un motivo que probablemente los moralistas no aprobarían nunca. Al sentir el fuerte brazo de su marido junto a ella, Marguerite presintió también que Sir Percy la despreciaría con toda su alma, al saber lo que había hecho aquella noche. Los seres humanos se juzgan mutuamente de un modo superficial y circunstancial, se desprecian unos a otros por razones de escasa importancia y carentes de afecto. Ella menospreciaba a su marido por su vaciedad, por las ocupaciones vulgares y frívolas a las que se entregaba. Él sentiría quizás un mayor desprecio por ella por no haber sido fiel a una causa justa y dejar que su hermano se sacrificara a los dictados de su conciencia. Absorta en esos pensamientos, Marguerite encontró que aquella hora pasada en una noche de verano había sido demasiado corta. Así, cuando los caballos penetraron en el inmenso patio de su hermosa mansión inglesa, una fuerte sensación de desagrado se apoderó de repente de su espíritu. La casa de Sir Percy, próxima al río, llegaría a ser un lugar histórico, tanto por sus dimensiones como por los espléndidos jardines en los que estaba colocada y la hermosa terraza situada frente al río, se podía considerar como un auténtico palacio. Construida en la época de los Tudor, las antiguas paredes de ladrillo rojo contrastaban de manera pintoresca con el verde de los jardines. Un viejo reloj de sol añadía a la casa una agradable nota de armonía. Un terreno quedaba sombreado por grandes árboles seculares, cuyas hojas empezaban a tomar un color dorado con la proximidad del otoño. En aquella noche templada, iluminada por la luna, el jardín tenía un aspecto singularmente poético y apacible. Con precisión exacta, Sir Percy detuvo el coche delante de la misma puerta que daba paso al amplio vestíbulo de estilo isabelino. A pesar de que era muy tarde, un verdadero ejército de criados aguardaba respetuosamente alrededor de la casa, como si hubieran salido de la tierra.
Sir Percy se apeó de un salto y ayudó a bajar a Marguerite. Por un momento, mientras su marido daba algunas órdenes a uno de sus criados, ella se detuvo mirando en dirección opuesta a la casa. Cruzó el césped y se puso a contemplar con aire pensativo aquel paisaje campestre. La naturaleza parecía estar en paz en comparación con las violentas emociones que embargaban su interior. No se oía más que el suave murmullo del río y algún que otro ruido leve y misterioso que producían las hojas muertas al caer de los árboles. Todo estaba tranquilo a su alrededor. Oyó cómo llevaban los caballos a los establos que quedaban mucho más lejos, así como los pasos apresurados de los criados que se retiraban a descansar. La casa quedó así muy pronto en silencio. Únicamente aparecían iluminadas dos habitaciones situadas en diferentes pisos. Como un símbolo de sus propias vidas, tanto su habitación como la de su marido estaban separadas por todo el ancho de la casa. Involuntariamente Marguerite suspiró. En aquel instante, sin embargo, no habría podido decir por qué. Sufría con un dolor intenso e insuperable. Profundamente angustiada, tenía compasión de sí misma. Nunca se había sentido tan desgraciadamente sola, ni tan amargamente necesitada de comprensión y de consuelo. Suspirando de nuevo, se apartó del río en dirección a la casa. De un modo vago, se preguntaba a sí misma si, tras una noche como aquella, podría descansar y conciliar el sueño. De pronto, antes de llegar a la terraza, percibió el ruido de un paso dado firmemente sobre el césped. Al cabo de un momento aparecía entre las sombras la figura de su marido. Por lo visto, también él se alejaba de la casa y cruzaba el jardín en dirección al río. Todavía llevaba puesto el pesado abrigo con las exageradas solapas y cinturones que él mismo había diseñado creando una nueva moda. Con todo, lo llevaba desabrochado de forma que podía hundir sus manos como de costumbre en los amplios bolsillos de sus pantalones de seda. Vestía aún el magnífico traje blanco que había usado en el baile de Lord Grenville, con sus lujosos encajes. Por esto, sobre el fondo oscuro de la casa, su figura tenía un aspecto singular, como si se tratara de una aparición espectral. Al parecer, no se había dado cuenta de la presencia de Marguerite. Sin embargo, tras unos breves momentos, se volvió de nuevo hacia la casa, caminando directamente hacia la terraza. «Sir Percy». Había puesto ya un pie en las escaleras, pero al oír su voz se detuvo con un ligero sobresalto, mirando atentamente entre las sombras, donde se encontraba la que había pronunciado su nombre. Marguerite avanzó rápidamente hasta quedar iluminada por la luz de la luna y entonces, al verla, Sir Percy le dijo con aquella cortesía habitual con que siempre la trataba: «A su disposición, madame». No obstante, seguía con el pie en el escalón y no parecía en absoluto que tuviera ganas de quedarse allí. Por el contrario, su actitud indicaba que quería retirarse, sin mantener ninguna clase de conversación a medianoche. «El ambiente está deliciosamente fresco», dijo Marguerite. «El jardín, a la luz de la luna, invita poéticamente a saborear su paz. ¿Por qué no se queda un rato aquí afuera? No es demasiado tarde, ¿o es que mi compañía le resulta desagradable y por esto tiene tanta prisa en marcharse?» «De ningún modo, madame», respondió él con tranquilidad. «Sucede precisamente todo lo contrario. Si me marcho, estoy seguro de que la noche le resultará más patética sin mi presencia. Por esto, mi querida lady, me apresuro a retirarme, ya que, sin duda, le gustará mucho más estar sola». Tras esto, se volvió de nuevo, dispuesto a marcharse. «No estoy conforme con lo que dice Sir Percy. Anda muy equivocado», dijo ella con precipitación, mientras se acercaba un poco más a donde estaba su marido. «La separación que se produjo entre nosotros no fue por mi causa, si lo recuerda bien». «En este caso le pido 1000 perdones, madame», replicó él fríamente. «La memoria no ha sido nunca una de mis mejores cualidades». Al decir esto, la miró fijamente a los ojos con aquella pereza y aquella displicencia que se habían convertido en él en una segunda naturaleza. Marguerite le miró también mientras sus ojos se dulcificaban un poco al aproximarse a él al pie de la escalera. «¿Tiene usted mala memoria, Sir Percy? Entonces debe de haber cambiado mucho. Hace 3 o 4 años, cuando emprendía un viaje hacia el este, me vio en París por espacio de 1 hora. Al regresar, al cabo de 2 años, usted no me había olvidado.
En aquellos momentos, a la luz de la luna, la belleza de Marguerite era impresionante. El abrigo de pieles resbalaba sobre sus hermosos hombros, mientras sus infantiles ojos azules permanecían fijos en su marido, bajo el resplandor del oro que se desprendía de los bordados de su vestido. Por un instante, Sir Percy quedó quieto y en silencio, aunque se advertía cierta crispación en la mano que apoyaba sobre la baranda de piedra de la terraza. Si desea mi presencia, madame, respondió con la misma frialdad. Supongo que no será para volver la vista compasiva a los dulces recuerdos de antaño. Su tono de voz era ciertamente frígido e indiferente. Su actitud ante ella era dura e implacable. El orgullo propio de la mujer habría aconsejado a Marguerite responder con frialdad a la frialdad y retirarse sin decir una sola palabra tras hacer una leve inclinación de cabeza. El instinto femenino, sin embargo, le sugirió quedarse, aquel instinto agudo que posee toda mujer hermosa y que la mueve, consciente de sus poderes, a querer someter al único hombre que se resiste a rendirle honores. De ahí que en lugar de irse le tendiera su mano cortésmente. ¿Y por qué no hemos de hacerlo, Sir Percy? El presente no es tan magnífico como para hacernos olvidar el pasado. Él se inclinó desde su altura y tomando la mano que le tendía, se la besó ceremoniosamente. Creo, madame, dijo, que tendrá que disculparme si mi pobre inteligencia no la acompaña en este trabajo. Una vez más intentó iniciar la retirada, pero ella volvió a llamarlo en un tono de voz suave, ingenuo y casi tierno. Sir Percy. Mande, madame. ¿Es posible que el amor llegue a morir? Preguntó de pronto Marguerite con una vehemencia insospechada. Creía que la pasión que antes sintió por mí duraría incluso más que la vida. ¿No ha quedado ya nada de aquel amor? ¿No hay nada que pueda ayudarle a poner fin a ese penoso alejamiento? Su figura fornida pareció cobrar mayor altura mientras él ya le hablaba. La línea enérgica de sus labios se endureció todavía más, y una despiadada obstinación cambió la mirada normalmente lacia de sus ojos azules. ¿Con qué objeto, madame? Preguntó fríamente. Le ruego que me lo explique. No entiendo lo que quiere decir. Pues es muy sencillo, dijo él de repente con una amargura que parecía brotar materialmente de sus palabras, a pesar de que hacía esfuerzos manifiestos por reprimirla. Se lo pregunto humildemente, porque mi escaso talento no llega a comprender la causa de este súbito cambio en su estado de ánimo. ¿Es que desea reemprender el endiablado juego que con tanto éxito practicó el año pasado? ¿Es que quiere ver otra vez cómo me postro suplicante a sus pies para tener el gusto de apartarme de su lado, igual que si fuera un perro faldero que él llega a molestar con sus caricias? Marguerite había conseguido por un momento conmover a su marido. Al mirarle nuevamente recordó la forma en que se comportaba un año antes. Te lo suplico, Percy, susurró. ¿No podemos olvidar el pasado? Disculpe, madame, pero creo haber entendido que tenía ganas de recordarlo. No hablaba de este pasado, Percy, dijo ella al tiempo que un dejo de ternura aparecía en su voz. Me refería más bien a la época en que aún me amabas, en los días en que yo todavía era frívola y superficial. Lo que me atrajo no fue tu fortuna ni tu posición. Cuando me casé contigo, esperaba en el fondo de mi corazón que tu gran amor por mí consiguiera despertar el mío. Sin embargo, todo ha sido inútil. La luna se había ocultado tras un grupo de nubes. Por el este, una suave luz grisácea empezaba a disipar el pesado manto de la noche. Sir Percy solo podía vislumbrar ahora las elegantes líneas de aquella figura femenina, de aquella cabeza hermosa coronada de rizos dorados y graciosamente adornada con una diadema de rubíes que configuraban una pequeña flor escarlata en forma de estrella. 24 horas después de nuestra boda, madame, el marqués de Sansire y toda su familia perecieron bajo la guillotina. La voz popular me hizo saber que fue la esposa de Sir Percy Blakeney quien ayudó a llevarlos ahí. No fue de este modo. Yo mismo le conté la verdad de esa odiosa historia. Lo hizo, después de oír yo lo sucedido por boca de extraños, después de que me lo contaran otros con todos sus detalles horribles. Y dio crédito a todo cuanto dijeron, aseveró ella con gran vehemencia, sin indagar más ni buscar pruebas. Usted que aseguraba amarme más que a su vida, que decía profesarme una gran adoración,
Creyó enseguida que yo podía hacer una cosa tan indigna como la que le contaban aquellos extraños. Pensó que yo había querido engañarle acerca de todo el asunto, que tenía que habérselo explicado antes de casarnos. No obstante, si me hubiera escuchado, habría sabido que hasta la misma mañana en que St. Cyr fue a la guillotina, estuve haciendo cuanto pude, destrozando todos mis nervios y empleando todas las influencias que poseía a fin de salvarle a él y a su familia. Pero fue mi orgullo lo que selló mis labios. Cuando vi que su amor parecía sucumbir como si hubiera sido puesto también bajo la cuchilla de la misma guillotina, le habría contado igualmente cómo me engañaron, porque así fue. A pesar de que todo el mundo decía que yo era la mujer más inteligente de Francia, caí en la trampa de aquellos que supieron jugar con el amor que sentía por mi hermano y que se aprovecharon de mis deseos de venganza. ¿No es natural que así ocurriera? Su voz casi se ahogaba con las lágrimas. Dejó de hablar por unos instantes, procurando recuperar su compostura. Entretanto, miró a su marido, con ojos suplicantes, como si se tratara de su propio juez. Sir Percy la había dejado hablar en aquella forma tan vehemente y apasionada, sin hacer ningún comentario ni pronunciar ni una sola palabra de compasión. Pero también ahora, mientras guardaba silencio y enjugaba las lágrimas ardientes que resbalaban de sus ojos, su marido permanecía callado e impasible. La luz suave del amanecer parecía agrandar su figura y hacerla más estática. Su rostro, normalmente alegre y cansino, daba la impresión de haberse alterado de una forma extraña. A pesar de su excitación, Marguerite pudo observar que sus ojos habían perdido su languidez habitual y que su boca ya no tenía aquella expresión hueca y llena de frivolidad. Una curiosa mirada de intensa pasión parecía resplandecer bajo sus párpados fruncidos. La boca cerrada con energía y los labios apretados hacían pensar que únicamente el amor propio conseguía reprimir la pasión que le brotaba de su interior. Marguerite Blakeney era ante todo una mujer con todas las debilidades fascinantes y todos los agradables errores de la naturaleza femenina. En aquel momento comprendió que su actitud de los últimos meses transcurridos había sido errónea. Se dio cuenta de que aquel hombre que estaba ante ella, frío como una estatua, oyendo su voz armoniosa, la seguía amando igual como la había amado un año antes. Quizá su pasión parecía adormecida, pero en realidad seguía siendo tan fuerte, tan intensa y tan ardiente, como cuando sus labios la besaron largamente por primera vez. Había sido el orgullo lo que le había alejado de ella y ahora, como mujer, estaba decidida a conquistar de nuevo lo que antes había sido suyo. De repente, Marguerite creyó que lo único que la podía hacer feliz en la vida era sentir que aquel hombre la besaba otra vez en los labios. «Escuche toda la historia, Sir Percy», dijo ella al tiempo que el tono de su voz se hacía más suave y enormemente afectuoso. «Armand lo fue todo para mí. Habíamos perdido a nuestros padres y los dos nos cuidábamos mutuamente. Él representaba para mí como un pequeño padre y yo hacía el papel de una madre de poca edad. De esta manera nos profesábamos un amor mutuo. Pero ahora escúcheme bien, Sir Percy. Un día el marqués de St. Cyr hizo que sus criados azotaran a mi hermano Armand, al ser que más quería en el mundo. ¿Y cuál fue la ofensa? Pues que él, un plebeyo, se había atrevido a amar a la hija de un aristócrata. Por esto le tendieron una emboscada y lo azotaron igual que a un perro, hasta el punto de hacerle perder casi la vida. Mi dolor fue enorme, ya que su humillación me había llegado al alma. Cuando se presentó la ocasión de vengarme, lo hice. Con todo, únicamente pretendía poner en apuros y humillar al orgulloso marqués. Se había aliado con Austria para luchar contra su propia patria. Lo supe por casualidad, hablando con ciertas personas. Yo no sabía, sin embargo, ni podía adivinar que me tenderían una trampa y que me engañarían. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. «Resulta un poco difícil, madame», dijo Sir Percy después de que los dos guardaron silencio por un momento. «Volver a pensar sobre el pasado. Ya le he dicho que no tengo buena memoria. Sin embargo, recuerdo de un modo vago que, tras la muerte del marqués, le pedí una explicación sobre aquellos rumores populares tan molestos. Y si la memoria tampoco me falla a este respecto, creo que por entonces se negó a darme ninguna explicación, exigiendo de mi amor una sumisión humillante para la que no estaba preparado. Quería probar su amor por mí y no superó la prueba, a pesar de que aseguraba que únicamente vivía de mi amor. Pero la prueba consistía en que por afecto renunciara a mi propio honor.
dijo él, al tiempo que, poco a poco, parecía ceder en su actitud impasible y rígida. Me exigió que lo aceptara todo sin protestar, sin hacer preguntas, igual como un esclavo mudo y sumiso acepta cuanto le hace su señora. Por entonces mi corazón sentía un amor apasionado y no pedí explicaciones. No hice más que esperarlas porque estaba seguro de obtenerlas. Si en aquellos momentos hubiera dicho una sola palabra, lo habría creído y aceptado todo. Pero me dejó sin contarme nada, a excepción de aquella historia con todos sus hechos terribles. Llena de orgullo, volvió a casa de su hermano y me dejó solo durante semanas enteras. No sabía qué pensar ni qué creer. Todas mis ilusiones se habían desvanecido. En aquellos instantes, Marguerite no podía quejarse de que su marido siguiera en una actitud fría e impasible, ya que su voz estaba dominada por la intensidad de la pasión. Sin lograr reprimirla por completo, con los esfuerzos sobrehumanos que hacía, «Fue la locura de mi orgullo», dijo ella tristemente. «Al poco rato de irme ya me había arrepentido. Con todo, cuando volví, todo había cambiado. En su rostro había ya esta máscara de cansancio y de indiferencia que nunca se ha quitado. Hasta ahora». Estaba tan cerca de Sir Percy que algunos de sus cabellos suaves rozaban su mejilla. Aquellos ojos bañados en lágrimas le secaban de quicio. La armonía de su voz le hacía encender la sangre de sus venas. Pero no quería ceder al encanto mágico de aquella mujer a la que tanto había amado y entre cuyos brazos su orgullo había sufrido de un modo tan amargo. Cerró los ojos para no ver la hermosa figura de aquel rostro suave que empezaba a iluminarse maravillosamente con la luz tenue y rojiza del amanecer. De ningún modo, madame. No se trata de ninguna máscara, dijo él con absoluta frialdad. Le juré una vez que mi vida era suya. Llevo ya muchos meses sirviéndole de juguete y creo que he cumplido perfectamente mi misión. En aquel instante, sin embargo, Marguerite sabía que aquella frialdad era realmente una máscara. De pronto, al recordar los apuros y la angustia que había pasado aquella noche, pensó que aquel hombre que la amaba podría ayudarla a soportar la carga de sus sufrimientos. «Sir Percy», dijo de forma impulsiva, «Dios sabe que no me ha resultado nada fácil cumplir la tarea que me propuse realizar con tantas dificultades. Hace un momento se ha referido usted a un cambio en mi estado de ánimo. Podemos llamarlo así si lo prefiere, pero la verdad es que deseaba hablar con usted porque me encuentro muy apurada y necesito su ayuda». Estoy a su disposición, madame. «Su frialdad es terrible, Sir Percy», dijo ella con un suspiro. «Le aseguro que ya no puedo creer siquiera que hace unos meses mis lágrimas le trastornaran. Ahora venga usted con el corazón desgarrado y en cambio...» Le ruego, madame, respondió él en un tono de voz que parecía casi tan turbado como la de Marguerite, que me diga de qué modo puedo servirla. «Percy, Armand se encuentra en un peligro de muerte. Una de sus cartas impulsivas e imprudentes, igual que todos sus actos, dirigida a Sir Andrew Fawkes, ha caído en poder de un fanático. Armand ha quedado comprometido sin que tenga ninguna esperanza. Quizá mañana mismo le arresten para llevarlo luego a la guillotina». Tras esto, al recordar todo lo sucedido aquella noche, añadió con un suspiro de angustia: «Es terrible. Usted no puede entenderlo, no puede hacer nada para evitarlo. En cuanto a mí, no tengo a nadie a quien recurrir. Para que me preste su ayuda, al menos me consuele». En aquellos momentos ya no pudo contenerse más. Se sentía abrumada por el dolor y la horrible incertidumbre en que se hallaba el destino de Armand. Para no caer al suelo, se apoyó en la baranda de piedra y hundió la cabeza entre sus manos para poder llorar amargamente. Cuando Sir Percy oyó la primera alusión a Armand St. Just y al peligro que corría, su rostro palideció más todavía, revelándose en sus ojos una expresión obstinada y decidida. Con todo, no dijo nada. Lo único que hacía era contemplar aquella esbelta figura estremecida por las lágrimas, al tiempo que su rostro se suavizaba y sus ojos parecían empañarse. «O sea que», dijo con amargo sarcasmo, «la fiera asesina de la revolución se vuelve contra las mismas manos que la alimentaron». No obstante, al ver que Marguerite seguía llorando con tanta desesperación, añadió con mayor suavidad: «Sé que sus lágrimas, madame. Nunca he podido ver cómo lloraba una mujer hermosa y yo...»
Instintivamente, dominado por una súbita pasión ante la angustia que embargaba a su esposa, sintió deseos de estrecharla entre sus brazos para demostrarle que estaba dispuesto a protegerla de todo peligro con su propia vida y su propia sangre. Sin embargo, nuevamente le venció el orgullo. Haciendo un gran esfuerzo de voluntad, dijo también fríamente, aunque con mayor cortesía: ¿No quiere mirarme, madame, y explicar cómo puedo tener el honor de servirla? Marguerite hizo igualmente un gran esfuerzo por dominarse. Volvió hacia él su rostro bañado en lágrimas y le tendió una vez más la mano. Sir Percy la besó de nuevo con la misma galantería y el mismo cumplido. En esta ocasión, sin embargo, los dedos de Marguerite no se retiraron tan pronto, ya que advirtió claramente que la mano de su marido temblaba y que su piel estaba ardiente, a pesar de que sus labios tenían la misma frialdad de mármol. —¿Puedes hacer algo por Armand? —dijo con dulzura y sencillez. Tienes mucha influencia en la corte, como también muchos amigos. ¿No sería mucho mejor, madame, que buscara la influencia de su amigo Chauvelin? Si no me equivoco, su poder llega hasta el mismo gobierno republicano de Francia. No puedo pedirle nada, Percy. Yo ya quisiera hacerlo, pero él ha sido precisamente quien ha puesto precio a la cabeza de mi hermano. Habría dado cualquier cosa con tal de atreverse a explicárselo todo. Tenía deseos de contarle todo lo que había hecho aquella noche, todo lo que había sufrido y cómo se había visto obligada a hacer una acción tan indigna, pero no tuvo valor para ceder a sus impulsos. No podía hacerlo en aquel instante, cuando acababa de sentir que todavía la amaba y renacía la esperanza de una reconciliación. No se atrevía a hacer una nueva confesión. Después de todo, quizá no la comprendería. No podría compartir sus sentimientos, sus luchas y sus tribulaciones. Su amor estaba aún dormido y con aquello quizá se hundiría en el sueño de la muerte. Probablemente Sir Percy adivinó lo que estaba pasando por su mente. Toda su actitud se resumía en esperar intensamente, en reclamar a gritos que confiara en él, pero el orgullo absurdo de Marguerite le impedía darse cuenta de ello. Al ver que seguía llorando en silencio, Sir Percy le dijo con evidente frialdad: Ya que está tan afligida, madame, es mejor que no sigamos hablando. En cuanto a Armand, le aseguro que no tiene nada que temer. Le doy mi palabra de que se encuentra a salvo. Ahora, permítame que me retire. Ya es muy tarde y... Por lo menos deje que le dé las gracias, dijo ella, acercándose más y hablando en un tono sinceramente afable. Con un movimiento rápido y casi involuntario, Sir Percy la había estrechado entre sus brazos al ver en sus ojos aquellas lágrimas que hubiera querido secar con sus besos, pero ya le había engañado una vez de la misma forma, para apartarlo luego de su lado como si fuera un guante inútil. Tenía miedo de que se tratara únicamente de un capricho, de un estado de ánimo pasajero, y era demasiado orgulloso para caer de nuevo en la trampa. Es pronto todavía para darme las gracias, madame, respondió él tranquilamente. No he hecho nada aún, pero es muy tarde y debe estar cansada. Sus criadas la están esperando en sus habitaciones. Tras esto se apartó un poco para dejarla pasar. Marguerite lanzó un suspiro de desilusión. El orgullo y la belleza habían luchado frente a frente, siendo el primero el vencedor. Después de todo, quizás estuviera equivocada. Quizá lo que consideró como un resplandor afectuoso en sus ojos no fuera más que soberbia o incluso odio, en lugar de amor. Le siguió observando por espacio de unos minutos. Su actitud era nuevamente de rigidez e impasibilidad. Había triunfado su orgullo y ella no le importaba ya nada. El color gris del amanecer iba cediendo poco a poco ante la luz rojiza del sol que quería aparecer en el horizonte. Empezó a oírse el canto de los pájaros. La naturaleza se despertaba, sonriendo alegremente a aquel nuevo día cálido y espléndido de octubre. Únicamente entre aquellos dos seres se levantaba una barrera sólida e infranqueable, creada por ambos con su orgullo, y que ninguno de los dos quería ser el primero en destruir. Sir Percy se inclinó desde su altura, haciendo una profunda y ceremoniosa reverencia, en tanto que Marguerite empezaba a subir finalmente por la escalera de la terraza, no sin antes proferir un nuevo suspiro de amargura. La extensa cola de su vestido lujosamente bordado arrastraba las hojas muertas que había sobre los escalones y que crujían levemente, mientras la dama iba subiendo con una mano apoyada en la baranda. La luz rojiza de la aurora formaba una aureola de oro sobre su cabeza y hacía brillar los rubíes que adornaban su cabello y sus brazos. Cuando llegó a la puerta de cristal que daba acceso a la casa,
Se volvió un momento para mirarle otra vez. Esperaba contra toda esperanza que vería a su marido tendiéndole las manos y llamándola por su nombre. Pero Sir Percy permanecía inmóvil. Aquella fornida figura parecía la auténtica personificación del orgullo implacable y de la indomable obstinación. Volvieron a brotar de sus ojos lágrimas ardientes. Como esta vez no quería que la viese llorar, dio media vuelta rápidamente y subió corriendo hacia sus habitaciones. Si hubiera regresado entonces para contemplar de nuevo el jardín iluminado por la aurora, habría pensado que sus propios sentimientos no eran nada en comparación con lo que le ocurría a un hombre dominado por su pasión y su actitud desesperada. El orgullo había desaparecido, la obstinación se había disipado, no quedaba más que una voluntad impotente. Allí había un hombre loco y apasionadamente enamorado que cuando oyó perderse en la casa el sonido de los leves pasos de su esposa, se postró sobre la escalera de la terraza. Movido por su auténtica locura de amor, besó los lugares que él ya había pisado y la baranda de piedra en la que había apoyado su mano pequeña. Espero que les haya gustado. No olviden presionar un pulgar hacia arriba y suscribirse pronto.